Vamos a responder una pregunta sobre la verdad del Evangelio. We're going to respond to a question about the truth of the gospel. Un hermano pregunta, ¿por qué Dios ordenó al profeta Oseas casarse con una ramera? A brother is asking, why did God order for this man, Hosea, to get married to this fornicated woman? Vamos a ir al profeta Oseas, capítulo 1, versículo 1 al 2. We're going to go to Prophet Hosea chapter 1, verse 1 to verse 2. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, The word of the Lord that came unto Hosea the son of Beeri, en días de Usías, in the days of Uzziah, Jotam, Acaz y Ezequías, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, reyes de Judá, kings of Judah, y en días de Jeroboam, in the days of Jeroboam, hijo de Joás, the son of Joash, rey de Israel. king of Israel. El principio de la palabra de Jehová, The beginning of the word of the Lord por medio de Oseas, by Hosea. dijo Jehová a Oseas, And the Lord said to Hosea, ve, tómate una mujer fornicaria Go, take thee unto a wife of whoredoms, e hijos de fornicación, and children of whoredoms. porque la tierra fornica apartándose de Jehová. For the land has committed great whoredom, departing from the Lord. La orden de Dios para Oseas fue que se casara con una mujer fornicaria. The order from the Lord was for this man to get married with a whoredom. Y a partir de ese versículo el Señor ya aclara por qué se lo pide. And he makes it clear why he is asking for this. Dice, versículo 2, Verse 2, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, For the land has committed great whoredom, departing from the Lord. dando a entender que toda la gente en aquel tiempo se estaba apartando de Dios. Meaning that all the people in that time were departing from Para God. Dios apartarse de Él, From God to depart from him, para Dios irse tras los ídolos, to go after idols, los falsos dioses, false gods, es fornicación. it's fornication. Ahora, no como dicen algunos predicadores sin entendimiento, That as some preachers say without understanding, no es que esa mujer era una adúltera it's not that the woman was an adulterous woman, o que ya ella era una fornicaria que estaba en fornicación. or that she was a woman in fornication. Dice, una mujer It says, fornicaria, a wife of whoredoms, es decir, una mujer que estuviera dispuesta a la fornicación, a wife to be willing for fornication, porque la tierra entera donde ella vivía because the land where she lived estaba dada a la fornicación. was given to fornication. Era fácil encontrar una mujer en aquel tiempo It was easy to find a woman in that time que creyese en participar en la fornicación y en el adulterio. that would believe in fornication or adultery, Pero no que ya ella era adúltera, but not that she was already an adulterous no woman, que antes de casarse con Oseas, que ella era fornicaria. or that before she got married to Hosea, De she was acuerdo con fornicating. la palabra de Dios, ella no podía ser fornicaria antes de casarse con él. According to the word of God, she couldn't be fornicating Vamos a ver por qué. Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 22, versículo 20. Deuteronomy chapter 22, verse 20. Mas si resultare ser verdad But if this thing be true, que no se halló virginidad en la joven, and the tokens of virginity be not found for the damsel, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre then they shall bring out the damsel to the door of her father's house, y la apedrearán los hombres de su ciudad and the men of her city shall stone her. y morirá, With stones shall she die, por cuanto hizo vileza en Israel, because she has wrought folly in Israel, fornicando en casa de su to padre. play the whore in her father's house. Así quitarás el mal de en medio
de ti. so shalt thou put evil away from among you. Entonces, esta mujer no podía haber sido fornicaria antes de casarse con Oseas, This woman couldn't have been a fornicating before married to Hosea. porque si hubiese sido conocido que ella ya era fornicaria, hubiese tenido que morir conforme a la ley de Moisés. Because she would have to die according to the law of Moses. Tampoco podía haber sido una mujer que se conocía que había sido adúltera a su marido. And it also couldn't be a woman that was adulterous to her husband. Levítico capítulo 20, versículo 10. Leviticus chapter 20, verse 10. Si un hombre cometiere adulterio And the man that committed adultery con la mujer de su with prójimo, another man's wife, el adúltero y la adúltera, even he that committed adultery, indefectiblemente the adulterer and the adulteress shall surely serán be muertos. put to death. Ella no podía ser una mujer que estaba en adulterio antes de conocer a Oseas. She couldn't be an adulterous woman before meeting Hosea. Cuando el Señor dice una mujer de fornicación, And the Lord says a woman of una mujer fornication, fornicaria, a fornicating woman. está hablando de cosas que ella iba a hacer después. These things that she was going to do after. Venía de una tierra de fornicación, por eso era una mujer fornicaria. She came from a land of fornication, that's why she was a fornicating Conocía woman. como parte de su cultura lo que aprendió en su entorno Part of what she learned a vivir y estar dispuesta a la to fornicación. live and to be willing for fornicating. También por esto el Señor le dice, búscate hijos de That fornicación, is why the Lord said to look for kids that were of aunque this. él aún no había tenido ningún hijo. Even though he had not had sons yet. ¿Por qué Dios hace esto con el profeta Oseas? Why does God do this with the prophet Hosea? ¿Por qué lo hace pasar por esa experiencia de casarse con una mujer que iba a ser adúltera con él? Why does he have this man marry this woman that was going to be adulterous? ¿Por qué lo hace casarse con una mujer que iba a fornicar hacia él? To get married with a woman that would fornicate against him. Vamos a leer en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebrews chapter 1, verse 1. Dios, habiendo hablado muchas veces God, who spoke many times y de muchas maneras and in diverse manners, en otro tiempo a los padres spoke in time past unto the fathers por los profetas, by the prophets. el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo The Holy Spirit through Apostle Paul, aquí nos explica here he explains que en otro tiempo that in another time, Dios usaba a los profetas God would use the prophets para hablar to speak. y los usaba muchas He veces would use them many times, y no solamente los usaba muchas veces, and not only would he use them many times, sino que los usaba como instrumentos para hablar, but would use them as instruments to speak, pero de muchas maneras. but in many ways. Una manera muy conocida, la cual Dios usa para hablar por un profeta, One way that God can use to speak by a prophet es cuando un profeta habla, is when a prophet speaks, se comunica con las when personas he communicates with people a las cuales va la profecía of which there is a prophecy, y da la comunicación, el mensaje de Dios and gives the message of God con una manera verbal, with a verbal manner, con with palabras, words, con sus dichos. with their sayings. Este profeta va a hablar en la manera que es con This palabras. prophet will speak with words. Esa es una manera, That is one way, pero no es la única manera. but it's not the only way. Dios usó a los profetas God used the prophets para hablar de otras maneras. to speak about other matters. Hubo veces que Dios hizo pasar a los profetas Sometimes God put prophets por cosas que él iba a hacer con Israel, with things that he was going to do with Israel, que Dios iba a hacer con un pueblo. that God was going to do with a people. Y él, es decir, Dios al profeta, And meaning God to the prophet le hacía
pasar por aquella situación. would make him go through that situation. El profeta tenía que pasar primero por la situación que Dios iba a poner al pueblo de Dios. The prophet had to go through the situation before it would be placed onto the people. Y el pueblo de Dios, And the people of God, las personas sobre los que venía la profecía, the people of which the prophecy was about, ellos iban a poder ver lo que Dios le hacía al profeta. they were going to see what God was doing to the prophet Y en eso entender que lo que Dios estaba haciendo con el profeta, and understand that what God was doing with the prophet, Dios iba a hacer con ellos. God was going to do with them. Dios muchas veces en maneras, God many times in different ways, en maneras de hablar y dar profecía, ways of speaking and giving prophecy, hacía a los profetas pasar por cosas He would make the prophets go through things para que el pueblo viera lo que ellos también le iban a hacer a Dios. for the people to see what they also were going to do to God. Porque Dios habló por muchas maneras. Because God spoke in many ways. Y una de las maneras era que los profetas tenían que, sin decir palabras, And one of the ways was the prophets Con- were saying words con lo que pasaban en su vida, with what they went through in their life. dar la profecía de Dios. They give the prophecy of God. Vamos a ver un ejemplo. We're going to see an example. Vamos a leer en Isaías capítulo 20 del versículo 2 al 4. Isaiah chapter 20 verse 2 to verse 4. En aquel tiempo habló Jehová And in that time the Lord spoke por medio de Isaías, hijo de Amós, by Isaiah the son of Amos, diciendo: saying, Ve y quita el cilicio de tus lomos, Go and loose the sackcloth from thy loins, descalza las sandalias de tus pies. and put off thy shoe from thy foot. Y lo hizo así, And he did so, andando desnudo y descalzo. walking naked and barefoot. Y dijo Jehová: And the Lord said, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, Like as my servant Isaiah desnudo y descalzo, has walked naked and barefoot 3 años, 3 years, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. for a sign and wonder upon Egypt and upon Ethiopia. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, So shall the king of Israel lead away the Egyptian prisoners, y los deportados de Etiopía, and the Ethiopians captives, a jóvenes y young ancianos, and old, desnudos y descalzos, naked and barefoot, y descubiertas las nalgas, even with their buttocks uncovered, para vergüenza to the shame de Egipto. of Egypt. Aquí también el Señor habló a este pueblo, The Lord also spoke to this people, haciendo que primero el profeta viviera en su cuerpo, making first the prophet to live in his body, experimentase en su vida, to experiment in his life, mostrase en su vivir to show in his way of living lo que Dios iba a hacer con el pueblo que iba a recibir la profecía. what God was going to do with the people that were going to receive the Aquí prophet. Isaías no dio palabras, Here Isaiah didn't give words, sino que hizo como el Señor le dijo: but he did as the Lord said. quítate el cilicio, He said to take de off the tus sackcloth lomos, from his body, quítate el calzado, take out the anda shoes, desnudo, and walk naked. porque así este pueblo va a ir cautivo y va a ir en vergüenza desnudos. Because the same the people were going to Esta do. es una de las maneras que Dios habló a través de los profetas. This was one of the ways that God spoke through the Sin decir prophets. palabra, Dios hablaba por medio de la vida del profeta. Without saying words, God will use the life of the prophet to speak. Vamos a ver otro ejemplo. And see another Vamos a example. leer en Ezequiel capítulo 24, versículo 15 al 27. Ezekiel chapter 24, verse 15 to verse 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: And the word of the Lord came unto me, saying, Hijo de hombre, Son of man, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. behold, I take away from thee the desire of thine eyes. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Yet neither shalt thou mourn nor weep. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Forbear to cry, make no mourning for the dead. Ata tu turbante sobre ti, Bind the tie of thy head upon thee, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. and put in thy shoes upon thy feet, and cover not thy lips, and eat not the bread of men. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer.
So I spoke unto the people in the morning, and even my wife died. Y a la mañana hice como me fue mandado. And I did in the morning as I was commanded. Y me dijo el pueblo, And the people said unto me, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Wilt thou not tell us what these things are to us that thou doest so? Yo les dije, Then I answered them, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, The word of the Lord came unto me, saying, di a la casa de Israel, Speak unto the house of Israel. así ha dicho Jehová el Señor, Thus says the Lord God, y aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, Behold, I will profane my sanctuary, the excellency of your strength, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. the desire of your eyes, that which your soul pitieth. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada, And your sons and your daughters whom ye shall left shall fall by the sword. y haréis de la manera que yo hice. And ye shall do as I have done. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. You shall not cover your lips, nor eat the bread of men. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras And cabezas, your tires shall be upon your heads, y vuestros zapatos en vuestros pies. and your shoes upon your feet. No endecharéis ni lloraréis, You shall not mourn nor weep, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. but ye shall pine away for your iniquities and mourn one toward another. Ezequiel pues os será por señal, Thus Ezekiel is unto you a sign. según todas las cosas que él hizo, According to all that he has done, haréis. shall ye do. Cuando esto ocurra, And when this cometh, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. you shall know that I am the Lord God. Entonces, este es un ejemplo más donde Dios a través de un profeta This is another example which God, through a prophet, buscaba que el pueblo entendiera el mensaje de Dios sin would palabras. seek the people to understand the message of God without words. Es otra manera en la que Dios habló a través de los profetas. It's another way that God spoke through the prophets. Tomó la vida del profeta He took the life of the prophet y hizo el Señor que el profeta viviese las cosas, and made the prophet live the things que en su vida el profeta las tuviera que pasar that in his life he had to go through them, para que el pueblo se preguntase y entendiese qué es lo que Dios iba a hacer con ellos for the people to ask what was God going to do with them y qué era lo que ellos le iban a hacer a Dios. and what they were going to do to God. Por eso entonces es lo que ocurre con Oseas. That is what happens with Hosea. Es el mismo caso con It's the Oseas. same case with Hosea. Vamos a regresar a Oseas capítulo 1, versículo 2. Hosea chapter 1 verse 2. El principio de la palabra de Jehová The beginning of the word of the Lord por medio de Oseas. by Hosea. Dijo Jehová a Oseas, And the Lord said to Hosea, ve, tómate una mujer fornicaria Go take unto thee a wife of whoredoms, e hijos de fornicación, and children of whoredoms, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. for the land has committed great whoredom, Vamos a leer hasta el versículo 9. unto verse 9. Versículo 3. Verse 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, So he went unto Gomer, the daughter of Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. which conceived and bare him a son. Y le dijo Jehová, And the Lord said, ponle por nombre Jezreel, Call his name Jezreel, porque de aquí a poco for yet a little while yo castigaré a la casa de Jehú I will avenge the house of Jehu, por causa de la sangre de Jezreel, avenge the blood of y Jezreel, haré cesar el reino de la casa de Israel. and will cause to seize the kingdom of the house of Entonces Israel. el profeta, Dios le dice, te vas a casar con una mujer que es indecente. God says that he had to marry a wife that was indecent. No es una mujer decente. It's not a decent woman. Y ella va a tener hijos y esos hijos no van a ser tuyos, son hijos de fornicación. And she will have sons and they will not be yours. Se casa con ella. He gets married with her. Ella tiene el primer hijo. She has the first son. Y con ese primer hijo Dios le dice, ponle este nombre. And with the first son, God said, put this name. Porque así como va a pasar con este hijo, Because just like it will happen with this yo son, voy a hacer con el pueblo de Israel, los voy a castigar. I will punish them. Ellos
que ellos van a ver en tu vida lo que ellos me van a hacer a mí y lo que yo les voy a hacer a ellos. They will see in your life what they will do to me and what I will do to them. Así continúa la vida de Oseas. And continue the life Dios of está hablando en otra manera por la vida de God Oseas. is speaking through another way with the life of Hosea. Versículo 5. Verse 5. Y en aquel día And it shall come in that quebraré yo el arco de Israel and it shall come to pass in that day that I will break the bow of Israel en el valle de in Jezreel. the valley of Jezreel. Versículo 6. Verse 6. Concibió ella otra And vez she conceived again y dio a luz una hija. and bare a daughter. Y le dijo Dios, And God said, ponle por nombre Loruama, call her name Laruma, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, for I will no more have mercy upon the house of Israel, sino que los quitaré del todo. but I will utterly take them away. Esta mujer fornicaria con la que se casa Oseas This woman that was indecent that God married with Hosea va y concibe otro niño. conceives another child. Ahora tiene una hija Now it's a daughter. y a través de la vida del profeta el Señor habla y dice, ponle de nombre Loruama, And God says to call her name Laruma, porque como no es tu hija, for es una hija de fornicación, because it's a daughter of fornication, ponle nombre no compadecida, but that I will have no mercy. es lo que significa Loruama. It's what Laruma. ¿Por qué? Dice el Señor, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. For I will have no more mercy upon the house of Israel. De manera que cuando el pueblo de Israel viera la vida de Oseas That way the people will see the life of y Hosea veían que él tuvo esa hija and see that he had that daughter, y vean y hubiesen visto que Dios le decía, no te compadezcas de ella, no es tu hija. and can see that God said, do not have mercy on her. Ellos podían ver que Dios lo que decía, así como Oseas no se compadece de su hija, It says, just like Hosea wouldn't have yo, Jehová, no me compadeceré de la casa de Israel, I, the Lord, will have no more mercy upon the house of Israel, sino que los quitaré del todo. but I will utterly take them away. Versículo 7. Verse 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, But I will have mercy upon the house of Judah, y los salvaré por Jehová su Dios, and will save them by the Lord their God, y no los salvaré con arco, and will not save them by bow, ni con espada, nor by sword, ni con batalla, nor by battle, ni con caballos ni by jinetes, horses or by horsemen. después de haber destetado a Loruhama, Now when she had weaned Laruma, concibió she conceived y dio a luz un hijo. and bare a son. Y dijo Dios, Then God said, ponle por nombre call his name Loamí, Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, for you are not my people, ni yo seré vuestro Dios. and I will not be your God. Ahí continúa la vida de Oseas There continues the life of Hosea, y su esposa concibe una vez más and his wife conceives another otro son, hijo de fornicación. another son of fornication. El profeta tuvo que vivir estas cosas para hablar al pueblo de The Israel. prophet had to live these things to speak to the people of Israel. Cuando tiene este otro hijo le dice, ponle de nombre Loamí, God says to call his name Lo-Ami, porque ese hijo no es tuyo, Oseas. because that's not your son. Ponle Loamí, que significa no es mío. Put Lo-Ami because that's not yours. ¿Por qué? Dice el Señor. Why, said the Lord? Porque vosotros no sois mi For pueblo, you are not my people, ni yo seré vuestro Dios. and I will not be your God. Entonces, a través de la vida del profeta con este matrimonio Through the life of Prophet Hosea with this marriage y con estos hijos, and with these children, Dios quería profetizar sobre Israel. God wanted to prophesy over Israel. Cómo el pueblo de Israel se iba a apartar de Dios, How the people of Israel were going to depart from que es God, fornicación espiritual. which is spiritual fornication. Cómo ellos iban a irse detrás de otras How cosas. they were going to go after other things. Cómo Israel, sus hijos, iban a ser como no hijos de Dios. How Israel's children wouldn't be children of Y God. cómo Dios no iba a ser Padre o Dios para ellos. And how God wouldn't be Father or God to Esto them. lo podemos ver en lo que sigue diciendo el profeta. We can see this Vamos a verlo, capítulo 3 de Oseas, versículo 1. in Hosea chapter 3, verse 1. Me dijo otra vez Jehová, And the Lord said unto me, ve, ama a una mujer amada de su compañero, Go ye, love a woman beloved of her friend, aunque adúltera, yet an adulteress, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, according to the love of the Lord toward the children of Israel, los cuales miran a dioses ajenos who look to other gods y aman tortas
de pasas. and love flagons of wine. Ahí una vez más el Señor hablaba por la vida del profeta, There the Lord was speaking to the life of the prophet, diciéndole, ama a una mujer adúltera, saying, love a woman that is an adulteress, porque así es mi amor con Israel. because that is my love with Israel. Así es infiel Israel conmigo. It is unfaithful like that to me. Dios estaba hablando de otra manera al pueblo de Dios. God was speaking with another way to the people of God. Oseas capítulo 9, Hosea chapter 9, versículo 1. verse 1. No te alegres, oh Israel, Rejoice not, O Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, for joy as other people. pues has fornicado apartándote de tu Dios. For thou hast gone a whoring from thy God. Amaste salario de rameras Thou hast loved a reward en todas las eras de trigo. upon every corn floor. Confirmando el profeta que Dios usó la vida de Oseas Confirming that God used the life of Hosea para profetizar. to prophesy. Pero estaba hablando Dios por las cosas que pasó Oseas. God was speaking to the things that Hosea went through. Dios buscaba profetizar y hablar al pueblo de Israel. God was speaking to the people of Israel. Porque Dios en otro tiempo Because God in another time habló muchas veces spoke many times y de muchas maneras and in many ways a través de los profetas. through the prophets. Esperamos que el hermano haya podido entender la respuesta. We hope that a brother understands the Esta es answer. la respuesta de la Biblia.